Este pasado 13 de septiembre se celebró el 40 aniversario de la salida del primer título de Super Mario Bros. En la consola Famicom, o la NES como la conocemos en Occidente. Sin duda, marcó un antes y un después en el mundo de los videojuegos, sobre todo dentro del género de las plataformas. No obstante, antes de llegar a ser el juego que todos conocemos, pasó por muchas etapas y cambios de conceptos en su transición a la versión final, quedando en los archivos de la compañía de Kyoto muchas ideas descartadas o elementos que se utilizarían en las siguientes entregas. A medida que este material se fue conociendo, muchos aficionados se quedaron con la duda, preguntándose cómo hubiera sido el Super Mario Bros. Si todas estas ideas se hubieran implementado. Pues fíjate que un aficionado pensó lo mismo y elaboró un fangame en donde rescata mucho de ese contenido. ¿Deseas ver cómo quedó? Pues yo también. Sin más preámbulo, comenzamos. Super Mario Bros. Proto Remix es un fangame del fontanero que imagina cómo hubiera sido el clásico de la NES con todas las ideas que se descartaron. Su creador es el popular Nimaginendo, el cual ya estuvo en el canal con su versión del Super Mario Bros. Deluxe al estilo Game Boy Advance. Les dejaré aquí arriba el enlace a ese video por si lo quieren ver. Seguimos. La historia nos cuenta cómo Mario y Luigi se encuentran un misterioso cartucho con la letra M en su etiqueta. Curiosos, lo probaron en su guardada vieja Famicom. Al jugarlo, se dieron cuenta que no era el Super Mario Bros. Que ellos conocían. Nuestra primera toma de contacto es con la pantalla del título, reflejando la apariencia de la versión prototipo. Allí podremos seleccionar el modo A, que es el juego en sí, y el modo B, que es una referencia al concepto inicial estilo Atari 2600. Y lo más importante, Load Game, ya que el título guarda cada vez que pasas un nivel. También puedes cambiar entre Mario o Luigi pulsando hacia los lados. El estilo gráfico es, por supuesto, idéntico al del clásico de la Nintendo NES. Aquí no hay mucho de qué hablar. No esperes grandes florituras en un fangame que su objetivo es imitar su look visual. Donde vamos a detallar es en los aspectos de diseño de niveles, personajes, power-ups, entre otros. Por mencionar algunos, no todos para no hacer spoilers, empezamos con el diseño de Mario, con una paleta de colores distinta a la original. De las tuberías sale una especie de dragón en lugar de las plantas pirañas. Tenemos el antiguo diseño tanto del hongo como de la flor de fuego. También existen Koopas que se mueven más rápido, así como también cuando están despojados de su caparazón. También tenemos las fases de bonos, en donde montamos una nube. Enemigos como los cangrejos que salieron anteriormente en el arcade Mario Bros. La apariencia preliminar de Bowser. Uno de los más destacados es el sombrero de hélice, el cual veremos mucho después en el New Super Mario Bros. Wii. Así también etapas sin scroll, con desplazamiento pantalla a pantalla, que menos mal que lo eliminaron de la versión final, porque aquí son un verdadero fastidio, pero todo sea por mantener esa referencia a los diseños primigenios. Aunque Nimaginendo también agregó cosas de su propia autoría, como niveles inspirados en Donkey Kong, con cameo incluido, y la incorporación de un pseudo Yoshi, que escupe fuego. Y así un montón de referencias que no voy a mencionar para que las descubran por ustedes mismos. En cuanto al tema sonoro, las melodías son las mismas del clásico, con ligeras variaciones. Aunque ahora tenemos música al inicio de cada etapa. También se han incluido efectos de sonido, como por ejemplo que Mario cuando camine suenen sus pasos, lo cual puede ser un tanto molesto. Respecto al tema jugable, tenemos cosas que mejorar. La primera y más importante, el excesivo efecto de inercia, siendo demasiado exagerado. Si vas caminando y te frenas o cambias de dirección, se queda patinando como media hora, siendo un detalle que, en mi parecer, afecta mucho cuando juegas. No sé si esto es debido a querer ser demasiado fiel a los conceptos preliminares. Tampoco tenemos soporte para controles de forma nativa. Utiliza programas externos como JoyTiki para implementarlos, lo cual no es lo ideal. Te recomiendo remapearlos
porque la configuración por defecto es algo confusa. Además, y esto lo digo como crítica constructiva, creo que Nimaginendo debería adaptarse un poco más a los estándares actuales, como incorporar un menú para ajustar el tamaño de pantalla, ya que al ejecutar el juego, este se ve diminuto y hay que estirar la ventana de forma manual, lo cual afecta a la resolución. Aún así, es un tremendo fangame. En conclusión, Super Mario Bros. Proto Remix es un fangame que busca incorporar todo el material desechado del primer Super Mario Bros. El juego se ve como el original título de la NES de 8 bits, y aunque tiene que mejorar en aspectos jugables y de opciones gráficas, no por ello deja de ser un título muy entretenido. Veamos con qué nos sigue sorprendiendo Nimaginendo en el futuro. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Super Mario Bros. Proto Remix? ¿Te dejó sorprendido por la cantidad de detalles? ¿Te desespera que Mario patine tanto? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.